Se nos dan tres ángulos negativos, y se nos pide que determinemos el ángulo de referencia. Un ángulo de referencia para un ángulo dado en una posición estándar es el ángulo agudo positivo formado por el eje y el lado terminal del ángulo dado. Necesitamos comenzar dibujando 256 grados negativos en la posición estándar. Entonces comenzamos a lo largo del eje X positivo. Y luego, debido a que el ángulo es negativo 256 grados, giramos en sentido horario 256 grados. Bueno, 1-2 rotación en sentido horario es igual a 180 grados negativos. Porque queremos dibujar 256 grados negativos, necesitamos rotar otros 76 grados en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Esto es negativo 256 grados bosquejado en posición estándar. El ángulo de referencia es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal de este lado aquí. Y el eje X negativo. Entonces este ángulo es el ángulo de referencia. Y si reconocemos que giramos 76 grados en sentido horario más allá del eje X negativo para determinar el lado terminal de 256 grados negativos, ya sabemos que el ángulo de referencia es 76 grados. Otra forma de determinar el ángulo de referencia es reconocer que 1-2 rotación en sentido horario es igual a 180 grados negativos. Y si tomamos el valor absoluto de 256 grados negativos, y restamos el valor absoluto de 180 grados, esto nos dará el ángulo de referencia de 76 grados. Observe cómo el valor absoluto de 256 grados negativos menos el valor absoluto de 180 grados negativos es igual a 256 grados menos 180 grados, lo que nos da 76 grados. A continuación tenemos 287 grados negativos. Comenzando a lo largo del eje X positivo, giramos 287 grados en el sentido de las agujas del reloj. 3/4 de una rotación en sentido horario es negativo 270 grados, porque queremos dibujar 287 grados negativos, necesitamos rotar otros 17 grados en el sentido de las agujas del reloj, y por lo tanto, este sería el lado terminal del ángulo negativo 287 grados. Ahora, nuevamente, si reconocemos que el ángulo entre el eje y positivo y el lado terminal es de 17 grados. Esto nos ayudará a determinar el ángulo de referencia que es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal, este lado aquí y el eje X positivo. Entonces este es el ángulo de referencia. Debido a que el eje X positivo y el eje Y positivo forman un ángulo recto, deberíamos poder reconocer que el ángulo de referencia será 90 menos 17 grados, que es de 73 grados. Esta es una forma de encontrar el ángulo de referencia. Otra forma sería reconocer que una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj es negativo 360 grados. Y si restamos los valores absolutos de 360 grados negativos y 287 grados negativos, nos quedaremos con el ángulo de referencia. Entonces el valor absoluto de 360 grados negativos menos el valor absoluto de 287 grados negativos es igual a 360 menos 287 grados, que es igual a 73 grados. Y nuestro último ángulo es negativo 148 grados. Entonces, primero esbozamos el ángulo en la posición estándar. Comenzamos a lo largo del eje X positivo, que es el lado inicial del ángulo, y luego giramos en sentido horario 148 grados. Entonces, si giramos 1/4 de vuelta en sentido horario hasta aquí, tenemos 90 grados negativos, y, por lo tanto, debemos rotar otros 58 grados en el sentido de las agujas del reloj. Y por lo tanto, el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Para el ángulo negativo 148 grados en posición estándar. Y por lo tanto, el ángulo de referencia es el ángulo formado por el lado terminal, este lado aquí, y el eje X negativo. Entonces este es el ángulo de referencia. A partir de aquí, deberíamos poder reconocer que si giramos otros 32 grados en el sentido de las agujas del reloj, estaríamos en el eje X negativo. Y, por lo tanto, el ángulo de referencia debe ser de 32 grados. Si no reconocemos esto, entonces podemos usar el hecho de que 1-2 rotación en el sentido de las agujas del reloj
Aquí, es igual a 180 grados negativos, y luego si tomamos el valor absoluto de 180 grados negativos, y restamos el valor absoluto de 148 grados negativos, nos quedaremos con el ángulo de referencia. Entonces el valor absoluto de 180 grados negativos menos el valor absoluto de 148 grados negativos es igual a 180 grados menos 148 grados, lo que nos da 32 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.